Bienvenidos al avance del capítulo 59 de la telenovela Fugitivas. Cuando Florencia se dio cuenta de que Ismael ya había tomado la decisión de darle el divorcio, sintió una mezcla de emociones difíciles de procesar. Con firmeza, le dejó claro a Ismael que si para él era tan fácil querer terminar todo, entonces que fuera libre. Sin embargo, Ismael, con un tono algo frío y práctico, le respondió que lo mejor para ambos era hacerlo por las buenas, que simplemente firmara como una persona razonable. Pero Florencia, con un carácter firme y desafiante, le advirtió que no iba a ser tan sencillo deshacerse de ella. A pesar de esto, Ismael insistió con un tono más severo, diciendo que firmara porque, de todos modos, el trámite seguiría su curso con o sin su consentimiento. Tras dejar esas palabras en el aire, Ismael se dio la vuelta y se fue, dejando a Florencia con una rabia contenida y muchas emociones revueltas. Arturo decidió visitar al abogado Castro porque sentía que la situación se estaba saliendo de control. Durante la conversación, le explicó que su hija había tenido un encuentro con Lorena y, afortunadamente, había logrado escapar sin mayores consecuencias. A pesar de esto, la preocupación de Florencia era evidente, ya que temía que Lorena estuviera investigando más de la cuenta y que pudiera descubrir la verdad sobre lo ocurrido con Juan Pablo. Castro, con un aire de seguridad, le aseguró que eso era imposible, que Alejandro no tenía ninguna manera de reabrir el caso, y que por lo tanto no había motivos para preocuparse. Arturo, aunque todavía algo inquieto, terminó por darle la razón al abogado, intentando convencerse de que las cosas estaban bajo control. Verónica fue a hablar con Florencia, tratando de convencerla de que dejara a Ismael de una vez por todas. Sin embargo, Florencia, visiblemente molesta y con la cabeza llena de preocupaciones, le pidió que se saliera de su oficina porque tenía muchas cosas en que pensar y no estaba de humor para esa conversación. Verónica, sin decir una palabra más, respetó el deseo de Florencia y salió de la oficina en silencio, dejándola sola con sus pensamientos. Lorena, con el rostro cansado y la mirada llena de preocupación, le confesó a Alejandro que no había podido dormir en toda la noche. Su mente no dejaba de dar vueltas al pensar en la posibilidad de que Vicente fuera el verdadero asesino de Juan Pablo. Alejandro, intentando calmarla, le aseguró que ellos estaban investigando a fondo todo lo relacionado con la familia de Arturo y que tarde o temprano descubrirían la verdad. Aunque sus palabras buscaban tranquilizar a Lorena, la incertidumbre seguía pesando en el ambiente. Darío, con una expresión tranquila pero seria, le dijo a Frida algo que ella no esperaba escuchar. Le comentó que era una mujer admirable, alguien que, a pesar de todas las dificultades y circunstancias que la vida le había puesto enfrente, siempre encontraba la manera de seguir adelante. Para Frida, esas palabras significaron mucho más de lo que Darío podía imaginar. Su corazón dio un vuelco de emoción porque, después de tanto tiempo intentando que le dirigiera la palabra, por fin había logrado que le hablara directamente. Esa pequeña interacción, aunque breve, le llenó de una mezcla de alegría y esperanza que no podía ocultar. Amanda decidió buscar a Ismael para hablar de un tema que la tenía al borde del colapso. Al encontrarse, Ismael le comentó algo que le parecía muy extraño. Ningún hospital había emitido ningún reporte sobre el supuesto embarazo de Natalia, y eso no le cuadraba en absoluto. Además, agregó que tenía plena confianza tanto en ella como en Patricio para manejar el asunto con discreción. Sin embargo, en ese momento, Amanda no pudo contener más sus emociones y rompió en llanto frente a Ismael. Entre lágrimas, le confesó que el fiscal Arteaga estaba buscando sacarlo del caso. Ismael, claramente impactado por lo que escuchaba, le preguntó con seriedad de dónde había sacado esa información. Amanda, con lágrimas empezó a contarle todo lo que Nicolás le había dicho. Poco a poco fue revelando detalles que dejaron a Ismael completamente desconcertado. Confesó que Nicolás la había amenazado porque ella había cometido un grave error,
fue quien filtró a la prensa la información de que Lorena había golpeado a los Vilches. Aclaró que su intención no era otra más que lograr que capturaran a Lorena, pero ese error le costó caro, ya que Nicolás la había estado manipulando desde entonces. Con el rostro lleno de lágrimas y la voz entrecortada, Amanda le explicó que ya no podía soportar la presión y por eso había decidido decirle la verdad. Ismael, tras escuchar todo, la miró con decepción y le dijo con firmeza que, a partir de ese momento, quedaba fuera del caso. Amanda, al escuchar esas palabras, se quedó completamente sin reacción, incapaz de articular una respuesta. Amanda, con nerviosismo evidente, trató de explicarle a Ismael que Arturo lo respaldaba plenamente y que ese apoyo no era cualquier cosa, ya que Arturo tenía contactos importantes con varios generales. Ismael, al escuchar esto, quedó visiblemente sorprendido, pero Amanda no se detuvo ahí. Le insistió en que le estaba contando todo para que Nicolás no pudiera seguir adelante con sus intenciones. A pesar de las explicaciones de Amanda, Ismael la miró con una mezcla de decepción y firmeza. Le ordenó que entregara sus cosas y que se retirara inmediatamente. Amanda, derrotada y con lágrimas en los ojos, se dio media vuelta y se fue llorando, dejando a Ismael profundamente desilusionado por todo lo que había salido a la luz. Arturo fue directamente a la oficina de su hija Florencia para hablar sobre lo último que había hecho. Le contó que había ido a hablar con el abogado Castro para exponerle todos los detalles de la situación actual y, sobre todo, para preguntarle si existía alguna posibilidad de reabrir el caso de Lorena. Sin embargo, según lo que Castro le explicó, era completamente imposible que el caso pudiera reabrirse. Arturo, tratando de calmar a Florencia, le pidió que se tranquilizara, asegurándole que no iba a pasar nada más. Aún así, también le advirtió que, pase lo que pase, no cayera en provocaciones, dejando claro que mantenerse serena era clave para evitar problemas mayores. Vicente decidió buscar a Lucrecia, la madre de Teo, para tratar de entender su situación. Llegó hasta donde estaban sus compañeros y, con preocupación, les preguntó por ella. Le dijeron que estaba acostada, pero al acercarse, Vicente descubrió algo que le partió el corazón. Lucre estaba drogada. La escena lo llenó de tristeza, al darse cuenta de que ella seguía atrapada en sus adicciones sin considerar las necesidades de su hijo, Teo. Mientras tanto, los amigos de Lucrecia, sin mostrar mucha sorpresa, le dijeron a Vicente que si realmente quería ayudarla, lo mejor que podía hacer era retirarse y dejarla en paz. A pesar de la situación, Vicente no llegó con las manos vacías. Había llevado algo de ropa para todos ellos, con la esperanza de que al menos no siguieran andando por las calles con harapos mientras enfrentaban su realidad. Aunque sabía que su gesto no iba a cambiar la situación de fondo, lo hizo con la intención de darles algo de dignidad, incluso en medio del caos. Frida, con tono serio y decidido, le dijo a Monse que debía tener mucho cuidado con las personas con las que se relacionaba. Le advirtió que alguien podría delatarlas y eso las pondría en una situación muy complicada. Mientras hablaban, Natalia llegó de repente, interrumpiendo la conversación. Con una expresión reflexiva, Natalia les confesó que había estado pensando mucho en el padre de su hija y que sentía que era importante que la pequeña lo conociera. Les propuso que hicieran lo posible por encontrarlo, dejando claro que ese asunto era algo que no podía seguir ignorando. Lorena, con el teléfono en mano, decidió llamar a su hermana Gabriela, pero la conversación no tardó en volverse tensa. Apenas empezó a hablar, Gabriela le dejó claro que no quería que volviera a llamarla. Sin embargo, Lorena insistió y aprovechó para decirle que estaba convencida de que Vicente era el asesino de Juan Pablo, aunque no tenía pruebas para respaldar lo que decía. Gabriela, al escuchar esto, reaccionó alarmada y le advirtió a Lorena que estaba en peligro y que debía alejarse de Vicente lo antes posible. Lorena no se quedó callada y le respondió que Juan Pablo era una persona abusiva y peligrosa.
Pero estas palabras encendieron aún más a Gabriela, quien se molestó porque Lorena seguía señalando a Juan Pablo como el culpable. Gabriela, enfadada, le reclamó a su hermana que dejara de meterse en la vida de Juan Pablo y que cada vez que llamaba, no hacía más que atormentarla con sus ideas. Lorena trató de explicarle que solo quería decirle la verdad, pero Gabriela, cansada y molesta, le pidió por favor que no volviera a llamarla nunca más y le colgó el teléfono sin más. Lorena, al escuchar el tono cortado de la llamada, quedó preocupada y con un nudo en el pecho, sintiendo que las cosas no estaban mejorando. Patricio encontró a su hija Amanda llorando desconsoladamente, y con evidente preocupación le preguntó qué había pasado. Amanda, entre lágrimas y con la voz quebrada, le confesó que había sido ella quien filtró la información sobre los Vilches a la prensa. Le explicó que lo hizo con la intención de que capturaran a Lorena, creyendo que era la única manera de lograrlo. Patricio, sorprendido y molesto, le preguntó por qué había hecho algo así, recordándole que siempre había sido una persona íntegra y recta. Amanda, con lágrimas corriendo por su rostro, insistió en que solo quería ayudar a resolver el caso, sin importar las consecuencias. La situación se tornó aún más tensa cuando Amanda le confesó que Nicolás la había estado amenazando todo el tiempo. Le explicó que él quería asegurarse de quedarse con el caso de las prófugas y que la había presionado para que se involucrara en sus planes. Esta revelación enfureció aún más a Patricio, quien no podía comprender cómo su hija había llegado a ese punto. Amanda, en un intento por justificar sus acciones, le dijo que por eso había preferido contarle toda la verdad a Ismael, esperando que las cosas no se complicaran aún más. Finalmente, derrotada y lágrimas, Amanda tomó su placa y su arma y se las entregó a su padre. Con una mezcla de tristeza y arrepentimiento, le dio la espalda y se marchó, dejando a Patricio sumido en una profunda decepción, incapaz de entender cómo su hija había llegado a traicionar sus propios principios. Florencia, agotada por el torbellino de pensamientos y problemas que la abrumaban, decidió visitar a su psicóloga para tratar de desahogarse. Apenas comenzó la sesión, empezó a soltar todo lo que tenía acumulado en su corazón, hablando de las dificultades y conflictos que había enfrentado con Ismael. La psicóloga, escuchándola atentamente, le dio un consejo directo y firme. Debía contarle la verdad a Nicolás, especialmente porque estaba embarazada de él. Además, le señaló que debía ser honesta consigo misma, admitiendo que no estaba con Nicolás por amor, sino porque estar a su lado la hacía sentir cómoda. A pesar de este consejo, Florencia confesó que no quería que Nicolás supiera del embarazo, ya que no estaba preparada para afrontar esa situación. Vicente llegó a su casa después de un día complicado y encontró a Gabriela sentada, con una expresión que reflejaba una mezcla de tristeza y enojo. Preocupado, le preguntó qué le pasaba, pero Gabriela no dijo una palabra, manteniendo el rostro serio y enfadado. Vicente, intentando aliviar la tensión, le comentó que había ido a buscar a la mamá de Teo y que la había encontrado drogada, buscando quizás algún consejo de Gabriela. Sin embargo, al ver que seguía molesta, volvió a preguntarle qué sucedía. Finalmente, Gabriela explotó y le preguntó directamente si había matado a Juan Pablo. Vicente, sorprendido, negó con firmeza, asegurándole que él no había matado a nadie. Gabriela, sin bajar la guardia, le dijo que Lorena le había contado que él había destrozado el carro a Juan Pablo y exigió saber por qué lo había hecho. Vicente, tras un momento de silencio, confesó que había hecho eso porque Juan Pablo siempre estaba diciendo cosas sobre su padre, Arturo, y esas palabras influían en él. Admitió que odiaba a Juan Pablo porque su padre siempre le daba más importancia a lo que él decía que a lo que Vicente intentaba expresar. A pesar de esto, Vicente trató de minimizar la situación y le dijo a Gabriela que Lorena estaba completamente desquiciada, obsesionada con encontrar culpables donde no los había. Aunque intentaba justificar sus acciones, el ambiente seguía cargado de tensión, y las dudas de Gabriela no desaparecieron tan fácilmente. Amanda, con una expresión de determinación, le dijo a Ismael que tenía que deshacerse de Nicolás,
insinuando que la situación se estaba volviendo insostenible. Ismael, con calma y sin mostrar demasiado, le respondió que no se preocupara, que él sabía perfectamente cómo manejarlo. Tras esas palabras, Amanda se despidió y se preparó para marcharse, pero antes de que lo hiciera, Ismael la detuvo. Con un tono serio, le recordó que lo que había hecho no había sido ético en absoluto, pero reconoció que había demostrado ser una persona con principios y le ofreció regresar a su puesto. Eso sí, le advirtió firmemente que no quería volver a ver algo similar. Amanda, al escuchar esto, no pudo contener su alegría y agradecimiento, pero justo cuando iba a decir algo, Ismael la interrumpió, dejándole claro que debía guardar completo silencio sobre todo lo ocurrido. Amanda asintió y se fue con un renovado ánimo, sintiendo que había recibido una segunda oportunidad. Por otro lado, Nicolás se acercó a Ismael con la intención de entregarle información sobre un caso en curso, pero la conversación tomó un rumbo inesperado. Ismael, con habilidad y astucia, comenzó a manipular a Nicolás para que no se diera cuenta de que ya sabía toda la verdad. Las palabras de Ismael lograron dejar a Nicolás desconcertado, impresionado por la aparente confianza que estaba depositando en él. Ismael, aprovechando la situación, reforzó su estrategia y le dijo que no confiaba en nadie más que en él, destacando que necesitaba a alguien de absoluta lealtad a su lado. Nicolás, convencido por las palabras de Ismael y sin percibir las verdaderas intenciones detrás de ellas, le aseguró que podía contar con él para lo que fuera necesario. Ismael, satisfecho con la reacción de Nicolás, continuó tejiendo su red de manipulación mientras aparentaba estar completamente tranquilo. Amanda llegó a casa con una mezcla de emociones y le contó a su padre, Patricio, que Ismael había decidido perdonarla y permitirle regresar a su puesto en la policía. Patricio, al escuchar la noticia, no pudo evitar sentirse aliviado y contento de que su hija tuviera una segunda oportunidad en su carrera. Sin embargo, con el tono firme de un padre que busca guiar, le dijo a Amanda que esperaba que realmente hubiera aprendido la lección y que no volviera a cometer los mismos errores. Con una mirada seria pero comprensiva, le recordó que no debía dejarse llevar por los impulsos y que, en su trabajo, la paciencia y la reflexión siempre debían estar por encima de cualquier acción precipitada. Amanda, conmovida por las palabras de su padre, no pudo contener las lágrimas. En un gesto lleno de cariño y gratitud, lo abrazó con fuerza, sintiendo el apoyo incondicional que él siempre le brindaba, incluso en los momentos más difíciles. Mientras tanto, Amanda se encontraba sumergida en sus pensamientos, buscando la mejor manera de capturar a Natalia. Pasó horas analizando cada detalle y trazando posibles estrategias para dar con su paradero. Su mente trabajaba a toda velocidad, repasando las pistas disponibles, hasta que finalmente recordó un dato clave. Natalia tenía un novio llamado Daniel. Este descubrimiento encendió una chispa en Amanda, quien decidió que este vínculo podía ser la clave para encontrarla. Con renovada determinación, comenzó a trazar un plan que le permitiera acercarse más a Natalia y lograr su objetivo. Gabriela, con el corazón lleno de enojo y frustración, decidió enviarle un mensaje de voz a su hermana Lorena. En un tono frío y cortante, le dejó claro que no quería saber absolutamente nada más de ella. Le advirtió que, si insistía en buscarla o comunicarse, no tendría otra opción que delatarla a la policía. Para Gabriela, esa era la única manera de protegerse de las consecuencias de los actos de su hermana. Al final del mensaje, con una dureza que no dejaba espacio para dudas, le dijo que, desde ese momento, para ella estaba muerta. Lorena, al escuchar las palabras cargadas de desprecio, sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Una profunda tristeza se apoderó de ella, dejando su corazón cargado de culpa, soledad y un dolor que no podía ocultar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.